profesión se ha perpetuado en el tiempo y ha estado presente en la historia de todas las sociedades humanas. Sin duda, esta ha sido la de espía. Siempre las comunidades han tenido algo que proteger, un secreto político, una ventaja estratégica, un recurso económico. De espías vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con Eduardo Juárez. Él es profesor tutor del Máster de Historia Contemporánea en la UNED y también cronista del Real Sitio de la Granja. Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Pues vamos a hablar de espías en los siguientes minutos y podemos empezar hablando y haciendo un poquito de historia. Nos podemos situar, por ejemplo, en la Edad Media, donde había distintos tipos de espía. ¿Es ahí donde podemos situar el espionaje o el espionaje verdaderamente ha existido siempre? Hombre, la verdad es que en efecto ha existido siempre. Siempre ha habido espías. Yo creo que desde que el ser humano ha constituido sociedades cerradas, sociedades complejas, siempre ha habido, como tú bien has dicho al principio, algo que proteger, algo que esconder. Siempre que ha ocurrido esto, ha habido otro grupo que intentaba acogerlo. Alejémonos mucho en el tiempo, pensemos en los grupos que empiezan a dominar algunos metales. Por ejemplo, los celtas empiezan a dominar el hierro. Seguro que otros grupos que se enfrentan a ellos precisan de ese conocimiento, quieren captarlo. ¿Cómo se hace? Robando la información, que al fin y al cabo es el trabajo de un espía, robar información. Robar información, en este caso sería porque interesa para prosperar y es casi una información de tipo económico. Bueno, lo económico muchas veces se une con lo político, pero vamos a situarnos en la Edad Media, porque la Edad Media es un momento que, aunque se nos ha hecho creer a veces que era algo oscuro y una época oscura, yo creo que verdaderamente no es así. En la Edad Media está la simiente de mucho de lo que somos hoy. Indudablemente, es la base de todos los nacionalismos, de todas las naciones que se conjugan después en el siglo XVI y XVII y que llegan incluso a nuestros días, ¿no? El nacimiento del espionaje, como lo entendemos hoy, es decir, una entidad política que requiere una estructura para captar la información de sus enemigos, sus competidores, para bien estar a su nivel, bien superarlos. Efectivamente, esto ocurre en la Edad Media. Como bien has dicho, hay un camino económico, también hay un camino político y, por supuesto, hay un camino militar. Estos caminos confluyen en la necesidad de una estructura que capte esa información. El espía en esta época podía ser desde un mensajero hasta nada menos que, por ejemplo, un embajador. Aunque verdaderamente el espía, hoy también, esto a lo largo del tiempo, nunca está muy bien visto. La profesión del espía parte del traicionar la confianza dada. Estamos hablando de los altos espías, no estamos hablando, como bien has dicho, de embajadores o sobre todo de los... Bueno, porque el concepto de embajador es más bien de finales de la Edad Media. Estamos hablando de los heraldos. Los heraldos son los enviados, siempre personas de la aristocracia, muy respetados, con un prestigio muy importante tanto dentro de su estructura política, de su reino, como en aquellos a los que son destinados, ¿no? Entonces, para ellos el espionaje es traicionar la confianza que se supone que te ha cedido aquella persona que te recibe. Por tanto, el proceso de espionaje siempre es muy complejo para este tipo de individuos. Obviamente hay otros espías que no, que lo son ocasionalmente, que lo son por necesidades de su trabajo, no tienen este prestigio y van a tener menos problema para romper esa confianza, sobre todo en proporción al dinero que reciben a cambio. El espía en este momento y en esta época era algo más individual. Quiero decir que hoy creemos que hay redes de espionaje, que detrás de estas redes de espionaje pues siempre hay algo secreto, pero que las propias naciones son las que los crean. ¿Era en la Edad Media el espía más individual, mandado o enviado más pues por su rey, pero de tú a tú, más individualmente, como una información más personal? La historiografía tiende a decir que sí y yo tiendo a decir que no. En realidad, un espía, efectivamente, estamos hablando de un espía como una persona, un enviado que cumple una misión del rey. Cuando un rey, por ejemplo, en Inglaterra envía un espía a trabajar a Francia, lo envía, el objeto, el motivo son en resolución de los asuntos privados del rey. Pero en realidad, cualquier espionaje que se precie necesita una red. Es decir, no es tan sencillo captar la información, no es como en las películas de James Bond, un tipo que entra, penetra un sistema enemigo, capta la información
información y vuelve con ella. No, realmente necesitas una red amplia. Ya en el siglo XIV, durante la Guerra de los 100 Años, en Inglaterra existe esta estructura. Una estructura que empieza con un alto funcionario, que es el Master Spear, que llaman ellos, el espía general. También existe en el siglo XVI, en la España de los Austrias, y él recibe el encargo del rey, o en este caso del Consejo Real, de captar esa información. Y él desarrolla toda una red. En el caso de los ingleses, en el siglo XIV, toda una red que llegaba hasta Calais, de Calais pasaba por toda Francia y penetraba todas las estructuras militares, políticas, económicas para conseguir esa información que luego volvía al rey y que era procesada a través del Consejo. Y todos hemos visto, sobre todo a través del cine, pues a estos embajadores, a estos enviados que tenían dentro de los países a los que eran enviados pues una red de espionaje, es decir, espías más pequeñitos, podemos decir, que le daban información para conseguir pues aquello que quería o aquello que tenía que trasladar al rey que le había mandado o al país donde era enviado. Indudablemente. Es decir, la red, digamos que tiene una serie de escalones. Es un aspecto casi piramidal, ¿no? En cuya cúspide está un oficial superior de la máxima confianza del rey. No siempre un gran noble, un gran aristócrata, ¿no? Porque, por ejemplo, Jacobo V tenía a un mozo de cuadras como jefe del sistema de espionaje, ¿no? En el siglo XV. Pero sí, en efecto, esta red piramidal va descendiendo y llega a personas que pueden ser, pues, por ejemplo, un estibador en un puerto que te va contando los barcos que van entrando y saliendo, un vendedor de vino que te cuenta los soldados que montan en cada barco en un puerto, principalmente en zonas de intercambio, en puertos, en grandes ferias, en grandes capitales. Esta red de información básica en la cual no es realmente consciente el operativo de que es un espía, sino de que hay una persona que viene y le da dinero por contarle cosas, ¿no? A partir de ahí vamos creciendo hasta oficiales intermedios y hasta llegar a la oficialidad superior. Efectivamente, ahí está la estructura. ¿Y hay nombres ya en esta época? ¿Hay nombres propios? ¿Los espías se les ha acusado pues a un heraldo, a un embajador? Ya se sabe, y decíamos que ya son redes y muchas veces los embajadores de alguna manera hacían de espías para sus propios países, pero ¿hay nombres propios? Sí, hay muchos, hay muchísimos. Es decir, la documentación, y no es fácil encontrarlos, pero la documentación nos habla de personajes interesantes. Te podría contar muchísimos, ¿no? La red de espionaje inglesa en Francia durante el periodo de la Guerra de los 100 Años es muy extensa. Tiene muchos individuos allí recorridos. Interesantes, por ejemplo, tenemos a Thomas de Thurberville, ¿no? Que es un personaje que es enviado a Francia como espía. Desgraciadamente para él es captado, es decir, es desenmascarado por la estructura francesa, por el rey francés, vamos, por los funcionarios franceses, y le obligan a ser agente doble. Es un caso famosísimo, estamos hablando del año 1298, ¿eh? Entraríamos aquí con los agentes dobles, porque verdaderamente además, si algo me ha sorprendido siempre es cómo pues alguien acaba siendo agente doble. Y ahora mismo pues acaba de decirnos la manera más sencilla. Es alguien al que de alguna manera le pillan, entre comillas, y bueno, se tiene que poner pues al servicio del país al que iba a espiar. Lógicamente, pero hay casos sonadísimos, no solo Thurberville, que estamos hablando del siglo XIII, ¿no? De finales del XIII, hay casos a lo largo de la historia de individuos que se ven en la obligación de formar parte de este doble sistema de información. Hay uno muy famoso que es Casanova. Casanova actúa como agente, pero claro, el caso de Casanova, bueno, ya como Casanova, es que él, más que verse obligado por las circunstancias, muchas veces se ve obligado por la necesidad de recoger dinero para financiar su tren de vida, ¿no? De estos casos hay muchos. En general, el agente doble, quitando rarísimas excepciones como las que ocurren en el siglo XX, con los famosos 5 de Cambridge, ¿no? Los 5 grandes dobles espías, dobles agentes de la Unión Soviética infiltrados en el MI6 y en el MI5 en Inglaterra, ¿no? La mayoría de ellos son personas que son sorprendidas en el transcurso de su misión y tienen dos opciones: o aceptan ser agentes dobles o son eliminados. Pero aún así es un porcentaje ínfimo. El 99%, diría yo, de los espías sorprendidos en el transcurso de su profesión son eliminados automáticamente, porque es muy difícil recuperarlo. Porque ¿cómo tienes la seguridad de que ese espía va a trabajar para ti? El caso de Thurberville, saltamos al siglo XIII, es un caso muy especial, porque es que él estaba en Francia con su familia. Entonces le capturan a la familia. Para proteger a su familia debe trabajar al servicio de los franceses, lo cual le va a costar la vida. Fue sonadísimo su juicio público en Londres y su ejecución terrorífica, ¿no? Destripado, al estilo inglés, ya sabemos, de cumplir con los traidores, ¿no?
Desde la Edad Media hasta ahora mismo, hasta este año 2014, verdaderamente ha pasado mucho tiempo, pero la imagen del espía, el espía por su país, el espía también por dinero, porque el dinero mueve montañas y también hay muchos espías que no tienen ningún tipo de ideal, nada más que el económico. Indudablemente, ha evolucionado, verás, la tipología de los espías, los tipos de espías que hay, el espía profesional, el espía accidental, el espía forzado, ya son descritos en el arte de la guerra de Sun Tzu, que tiene más de 2000 años, tiene casi 3000 años ese libro. Hoy en día la figura del espía sigue siendo la misma. ¿En qué modo ha evolucionado el espionaje en nuestros días, en 2014? Bueno, a finales del siglo XX hay un fenómeno tanto político como académico y también como difusor de las universidades y las propias redes de espionaje internacionales, de crear un concepto que llamamos cultura de inteligencia, que es para normalizar a estos funcionarios. Es decir, un espía en un Estado democrático como el español, un agente de inteligencia, digamos ahora, es un profesional que se dedica a una labor que efectivamente es una labor compleja, que necesita de muchísima preparación, pero que no difiere, por ejemplo, de un analista de defensa o de un informador de la policía o de otro trabajador que procesa información, un documentalista que capta información, la procesa y genera un producto básico para que el decisor político pueda tomar la decisión correcta en función de esa información. Viniendo precisamente hasta nuestros días, por ejemplo, la CIA, la famosa CIA, todos no serán espías dentro de la CIA, también habrá pues simples funcionarios. Claro, una estructura de espionaje, por ejemplo, como tú estás diciendo, la CIA o la SN o el Mossad o el CNI en España, son estructuras muy complejas en las cuales cada individuo que forma parte del sistema tiene su preparación y tiene su misión. Lo que tradicionalmente entendemos como espías, pues son agentes de campo, son personas que están en un lugar, captan la información, la captan en bruto. Es decir, ellos captan información y la transmiten. Y luego esa información sufre un proceso de depurado, de análisis que llamamos ciclo de inteligencia y que convierte una información captada por un agente de campo, te la convierte, obviamente, en lo que decimos inteligencia, que es lo que usa, por ejemplo, el político para tomar una decisión correcta, apropiada. En todo ese proceso, el espía, el tradicional espía, el Casanova, el James Bond, el almirante Canaris o el Kim Philby, está abajo, en el límite inferior. Muchas veces lo que ellos captan no tiene ningún valor, o cosas que son captadas de suerte tienen un valor tremendo. Es el analista de inteligencia, el personaje clave, especializado con el conocimiento de todo el proceso, el que genera la inteligencia. De alguna manera, este analista lo que hace es recibir la información, estudiarla, reciclarla, por supuesto es un experto, y darle forma para poder canalizarla después. Claro, ese es el proceso de inteligencia. Ese es el ciclo de inteligencia, captar información y procesarla para entregar algo a un decisor político. Pero es que esto lo mismo hace un analista económico, lo mismo hace un analista político. Es decir, coge documentación, se informa, se documenta, consigue la información, como he dicho antes, a nivel bruto y lo que hace es procesarla y generar un producto elaborado. ¿Qué ocurre? Que un analista político usa información teóricamente de fuentes libres. Un analista de inteligencia recibe información de otros caminos, otras vías que pueden ser mucho más complicadas de acceder a ellas. Hablamos ahora de inteligencia, pero realmente a través del tiempo es importante para el poder, para el que ha estado arriba, tener un servicio de espionaje bueno. Es básico. ¿Cómo vas a competir en el mundo actual sin un buen servicio de inteligencia? No sabes nada. Es decir, solo vas a enterarte a través de los caminos, de los canales abiertos que decimos, de la televisión, de Internet, incluso allí es imposible encontrar la información. Necesitas profesionales de gestionar la información. En los últimos años se han multiplicado los conocimientos universitarios reglados de documentación, de gestión de documentos, de biblioteconomía, archivística, es decir, manejar grandes masas de documentación para generar una documentación elaborada. Pero también están apareciendo ya, desde los últimos 10 años, están apareciendo másteres de inteligencia, de seguridad, de acceso a la información.
analistas de inteligencia, son básicos. Es imposible que un político hoy en día de gran responsabilidad, estemos pensando, por ejemplo, en Barack Obama, incluso en el presidente del gobierno español, pueda tomar una decisión, no ya una decisión de carácter militar, que es lo que siempre uno piensa a la hora de hablar de espías, sino de carácter económico. Es decir, el presidente del gobierno español tiene que saber cómo respira el Banco Central Europeo, cómo respira el banco alemán, el Deutsche Bank. Tiene que saberlo todo. ¿Y cómo lo sabe? A través de su unidad, su célula de inteligencia económica, por ejemplo. Y las mujeres, porque aquí a la mente ahora mismo me vienen dos nombres. Una, pues, que es mítica, que es Mata Hari, por un lado, y otra, por ejemplo, recuerdo que no hace mucho leí sobre el caso Prófumo con Christine Keller, que fue la espía, no sé si llegó ni siquiera a ser espía. En cualquier caso, dos mujeres de dudoso presente y pasado. Es curioso que esa sea como la imagen de la espía femenina, ¿o hay otras espías? Hombre, las hay y muy especializadas y muy prestigiosas. Yo creo que, bueno, el caso de Mata Hari, Christine Keller, bueno, sobre todo Mata Hari, no voy a utilizar la palabra que se me ocurre para definirla, pero evidentemente es una mujer que utiliza su cuerpo y su habilidad sexual para mantener un tren de vida. Entonces en ese momento se ve en un entorno terrible que es la Primera Guerra Mundial y es, como me gusta a mí decir, un juguete roto. Lo que ocurre es que como se la detiene por ser agente doble, se la juzga y se la ejecuta, entonces es un personaje, digamos, mítico desde el punto de vista de la literatura y del cine. La buena espía femenina, efectivamente, en un mundo de hombres, la mejor manera de acceder al mundo de hombres es a través de las mujeres, ¿no? Pero pensar en una espía clásica y tradicional de verdad, no en el caso de la literatura, ¿no?, y del cine barato, es Pilar Millán Astray. Pilar Millán Astray es una mujer de alta sociedad, con un nivel cultural y económico importante, que en la Primera Guerra Mundial ella se queda sin recursos, se queda viuda con varios hijos, pero claro, controla unos contactos tremendos a un alto nivel y empieza a trabajar para los alemanes. Ella se hace amiga del embajador en España del Reino Unido, de Hemrich, Sir Henry Hemrich, y capta su información. El nivel de relación que tenga con él, pues el que tuviera, evidentemente entraba en su habitación, porque captaba la información y se la daba a los alemanes. Entonces yo creo que la relación que pueda tener con el objetivo es completamente secundaria desde el punto de vista de la inteligencia. El caso es que ella, durante toda la guerra, va a realizar informes para los alemanes, a razón de 1.000 pesetas el informe. 1.000 pesetas del año 1915-1916. Te recuerdo que una persona no ganaba 1.000 pesetas en un año. Entonces ella, obligada por la necesidad, se ve en la obligación de trabajar como agente. Este es un tipo clásico de espía, una persona que por necesidad utiliza sus contactos y llega a la información. En el caso, por tanto, de Pilar Millán Astray, no es tanto que sea mujer, sino que era un espía al uso. Quiero decir, un espía, como ha podido ser a lo largo de la historia, sea hombre o sea mujer. Claro, es una persona que tiene unos contactos estupendos y que por la necesidad se ve en la obligación de buscar una fuente de ingresos especial. Lo consigue, ¿cómo? Utilizando sus contactos. Esto es un gran espía. Un gran espía es un tipo con muchos contactos. Un tipo que sabe moverse, un tipo o una mujer, da lo mismo. El caso es que llega. No obstante, como dice Fernando García Sanz, el catedrático del CSIC, las mejores espías son la lavandera del puerto de Barcelona, la frutera de la Gran Vía. ¿Porque escucha sin ser vista? Claro, porque son despreciables. Con despreciable quiero decir que no le prestas atención, es decir, que son personas que están en el entorno, pero que nunca puedes pensar que puedan ser un objetivo, que puedan ser un enemigo factible. No hemos hablado, porque parece que cuando hablamos de espías y sobre todo de agentes dobles, estamos hablando de política. Hemos hablado también de los espías en tiempos de guerra, como por ejemplo el caso de Mata Hari o de Pilar Millán Astray, pero hay que hablar también del espionaje económico, que también ha existido desde la Edad Media. Ya en otro programa hablamos de Venecia y del espionaje por el vidrio, por eso que tenían tan oculto, porque era su bien económico. Eso, por supuesto, está más que vigente hoy. Hombre, lógicamente. De hecho, hoy en día el camino principal de la lucha por la información es el camino económico. Hoy en día vivimos una guerra económica. Es decir, lo que sube y baja gobiernos no es un ejército, no es el cruce de una frontera, no es el poner a un político u a otro. Son las decisiones económicas. El gran mercado, la ruptura del mercado, esas tasas que suben y bajan, esas primas que se ponen locas o que vuelven a caer. Un servicio de inteligencia puede influir para que esto ocurra.
puede penetrar un sistema económico y hacerlo reventar, o puede captar información que te permita anticiparte a lo que va a ocurrir en ese proceso económico. Desde luego, es la base del espionaje ahora mismo. Por supuesto, y yendo quizá a cosas pues más sencillas, aquello de la famosa fórmula, por ejemplo, de la Coca-Cola, digo, de esto como podemos decir de otras cosas, eso también ha sido un bien codiciado, quizá no para mover estados, pero sí porque daría muchísimo dinero. O ahora mismo el mundo de las nuevas tecnologías, eso de, bueno, tú has sacado esto, pero yo tengo que hacer algo mejor. Ahí hay un espionaje también continuo y pagado por las grandes empresas. Hombre, claro, mira, se me viene a la mente así de repente la competencia entre Samsung y Apple. Ahí ha habido un caso claro de espionaje industrial. Samsung ha captado una serie de patentes propias de Apple y las ha empleado en beneficio propio para sacar un producto y derrotarle en el mercado. De hecho, hubo un momento, incluso en Estados Unidos, que la marca Samsung empezó a empujar y acercarse a los niveles de Apple. Apple contraatacó en todo el mundo entero. ¿Cómo? Desde el punto de vista judicial, demostrando que habían sido robados sus patentes. Lo mismo ocurrió, se me viene también a la cabeza, la Fórmula 1 hace 3 o 4 años. Es decir, Ferrari y Mercedes lucharon por un robo de patentes. Todo es espionaje. Todo es la búsqueda de lo que tiene el otro que le hace mejor que yo y que yo quiero para igualarle o por lo menos superarle. ¿Y podemos decir que el ser espía es algo rentable, es algo además peligroso, pero que desde luego debe mover muchísimo la adrenalina? Seguramente no. Seguramente sea una profesión. Hombre, estamos pensando en un entorno bélico, efectivamente es peligroso. Ahora mismo, por ejemplo, en Siria, ahora mismo esta persecución que se hace de los integristas del Estado Islámico, ¿no? Que efectivamente ahí la SN, la CIA estarán justo detrás, ¿no? La inteligencia naval americana estarán detrás de ellos. Ahí sí es peligroso la gente de campo. De hecho, en España, durante la guerra de Irak, hubo un grupo del CNI que fueron asesinados, ¿no? Murieron en una acción encubierta. El caso es que es la excepción, es lo menos. En realidad, el espía es una persona que lo que hace es captar información. Es decir, no es una persona que por lo general se juegue la vida, porque al fin y al cabo hoy en día hay tantos caminos para captar la información que ya no es preciso ser un tipo guapo y alto, muy bien pertrechado, con grandes pistolas, coches con gadgets. De todas las maneras, dejamos un camino para poder soñar y para poder pensar que si fuéramos espías viviríamos un mundo maravilloso, aunque desde luego, como nos ha dicho el profesor Juárez, no sea así siempre. Muchas gracias. A vosotros.